Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo y qué alegría nuevamente estar con ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarlo para que ahí donde está en su casa tome la posición correcta y vamos a entrar a la presencia del Señor a través de la oración. Orar, como usted sabe, es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Y cuando escudriñamos su palabra, cuando leemos su palabra, pues Dios habla con nosotros. Entonces tenemos esta oportunidad de hablar con el Señor. Señor Jesús, te adoramos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, y por todos los cuidados que tú tienes de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu amor tan grande. Gracias, Señor, por guardarnos, por sostenernos, Padre de la gloria, y por permitir, Señor, que una vez más estemos aquí en tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, y para predicar también esta palabra de verdad. Señor, bendice a cada persona, a cada familia que nos ve, que nos escucha, Señor. Oramos, Padre, para que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ellos, Señor, y que puedan ellos abrir sus mentes, sus corazones, que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estén guardados irreprensiblemente bajo el poder y la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos también en esta tarde por las personas que han sido afectadas por la enfermedad, por el COVID-19 o por cualquier otra enfermedad, y declaramos en el nombre de Jesús sanidad para sus vidas. Declaramos que allí donde usted se encuentra, sea en la casa, sea en la clínica, allí está el Señor, ahí está el Señor con su mano poderosa colocándola sobre usted para restaurar su salud. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos sanidad para cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 18, y vamos a tener allí una lectura de lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 18, versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18, versículo 23, y el tema que tengo para esta tarde es una historia que se repite, una historia que se repite. Bueno, todos nosotros en algún momento hemos tenido deudas y es muy fácil uno hacerse a las deudas, pero también es muy importante tener en cuenta que así como adquirimos deudas, debemos también
hacer todo el esfuerzo para cancelarlas, para pagarlas, porque el Señor, algo que Él nos manda en su palabra es: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. ¿Por qué este tema una historia que se repite? Bueno, somos muy buenos para compartirle a las demás personas las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Jesús, pero somos muy malos para obedecerle al Señor todo lo que nos manda en su palabra que hagamos. O sea, somos muy buenos para ir, para predicar, para hacer muchas otras cosas, pero aún así somos muy malos para obedecer todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Y una de las grandes recomendaciones que nos da el Señor es a que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Entonces, no seáis solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Y aquí en este texto de Mateo capítulo 18, el verso 23, dice la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, cuando hablamos de reino, estamos hablando de un gobierno, el gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios está aquí en la tierra. Aunque el reino de Dios no es de este mundo, pero Él quiere que nosotros trabajemos para su reino y que lo ayudemos a extender aquí en la tierra. Aquí en la tierra, porque hay muchas personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús, y muchos que aún conociéndole no le siguen, no le obedecen. Entonces, por esa razón nos dice: entonces el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Oiga, eso es una cantidad de dinero, es una millonada muy grande. 10,000 talentos es mucha plata. En la época de Jesús, un talento equivalía a 34,272 gramos, es decir, una fortuna muy grande. Imagínense usted, el hombre que le debía a este rey 10,000 talentos, debía una cantidad muy grande de dinero. En esa época, en la época de Jesús, vendrían siendo esos 34,272 gramos, los 10,000 talentos vendrían siendo 342,720,000. Mucha plata, mucha plata. Entonces, imagínese usted cuánto sería o a cuánto equivaldría en nuestra época. En Mateo capítulo 18, versículo 25, dice la Biblia: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. En esa época era muy difícil tener deudas, porque si uno no tenía cómo pagar, entonces venían y le recogían todo lo que tenía la esposa, los hijos, se los llevaban como siervos hasta que cumplieran el tiempo de pagar la deuda. Tremendo. Y cuando estaba preparando este tema, hablaba de una historia que se repite, porque yo creo que esto se ha repetido y se seguirá repitiendo muchas veces. Y lo encuentro en otro pasaje de la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, habla la Biblia de una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, que clamó al profeta Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos,
por siervos. O sea, miren que es una historia que se repite. El esposo de esta mujer había muerto y le había dejado una cantidad de deudas. Me llama la atención porque ella le dice a Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero lo que puedo mirar aquí es que aunque era temeroso de Jehová, era un mal administrador. Había sido un mal administrador y lo único que le había dejado a su esposa y a sus hijos eran deudas. Ahora venía el acreedor para llevarse a los hijos hasta que pudieran pagar la deuda. Y allí es donde el profeta Eliseo interviene y le dice a esta mujer que busque vasijas y le pregunta qué tiene en la casa. Ella dice que tiene aceite y entonces él le dice que mande a conseguir vasijas y multiplica el Señor el aceite y después le dice a esta mujer: vende el aceite, paga todo lo que debes y con lo que quede puedes seguir viviendo tú con tus hijos. Entonces miramos que es una historia que se repite. Las deudas siempre han ocasionado problemas y problemas muy graves. Las deudas siempre han ocasionado problemas y problemas muy graves. Y allí en el libro de Mateo, en el capítulo 26, dice la Biblia: entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estaba pidiendo un plazo más. En alguna ocasión escuchaba diciendo a mi padre, cuando él hacía esos préstamos para trabajar en el campo, decía: no podemos pagar, hay que pedir una prórroga. O sea, que le diera más tiempo para poder pagar. Eso es lo que está diciendo aquí el siervo. Señor, dice que postrado a sus pies le suplicaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, o sea, se compadeció el Señor de ese siervo que no le podía pagar y le soltó y le perdonó la deuda. Oiga, maravilloso. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, se compadeció de él y le soltó y le perdonó la deuda. Valió la pena implorar, valió la pena rogar. Pero saliendo aquel siervo, después de que le habían perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Creo que lo cogió de aquí, de la camisa del cuello, y estaba ahorcándolo porque dice que lo ahogaba. Y le decía: págame lo que me debes. Por eso es una historia que se repite. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, mire que la historia se repite, lo que él había hecho, ahora su consiervo lo hace también. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Por eso digo que a veces somos muy buenos para que nos perdonen, pero muy malos para perdonar. Nos encanta que nos perdonen, nos encanta que nos absuelvan, pero no hacemos lo mismo con los demás. Y la Biblia dice: ay de aquellos que colocan cargas, que imponen cargas a los otros, que ellos ni siquiera con un dedo las quieren tocar.
Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, porque ellos sabían que él había sido perdonado, le habían perdonado la deuda, pero ahora él no quiere perdonar, no perdona. Y viéndolo sus consiervos, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron todo a su señor. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, en otras palabras, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Oiga, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Con justa razón. Ya le habían perdonado a él, pero él no quiso perdonar a los demás. Quiero que vayamos al mismo pasaje, Mateo capítulo 18, pero al versículo 21-22, porque me llama la atención que uno de los discípulos de Jesús se acerca a Jesús, tal vez con una preocupación, y le dice Pedro a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? El número 7 en la Biblia es el número perfecto o número completo. Y tal vez Pedro lo que estaba buscando cuando le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Tal vez lo que estaba pensando Pedro era: bueno, yo ya cumplí con la ley. Si son 7 veces, yo ya cumplí, entonces ya no le voy a perdonar más. Pero Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea que siempre que haya la oportunidad de perdonar a alguien, hay que perdonarlo. Y yo quiero decirle, mi hermano y hermana que me escucha, todos los días ofendemos a Dios de diferentes maneras. Pero cada que venimos a Él y clamamos a Él y le imploramos que tenga misericordia de nosotros y que nos perdone, Dios nos perdona y siempre está con sus brazos abiertos para acogernos, para recibirnos. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, qué ejemplo tan grande tenemos nosotros en Dios. Bueno, aquí Jesús le dice a Pedro: pues no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es una historia que se repite porque hace más de 2000 años, un hombre llamado Jesús pagó el precio y perdonó toda la deuda que usted y yo teníamos, que cada uno de nosotros deberíamos pagar. Jesús pagó y perdonó, nos perdonó a cada uno de nosotros, dándonos ejemplo para que nosotros también aprendamos y decidamos perdonar a los demás. Y yo quiero hablar de 3 puntos muy importantes aquí en este tema. Número 1, cuando perdonamos, somos sanados. El perdón trae sanidad a nuestras vidas. Pero también cuando perdonamos, además de que hay sanidad, hay liberación. Somos liberados
del estrés, de la preocupación, de la ansiedad, de la carga que estamos sobrellevando. Esa carga es quitada, por eso nos dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, dice: y acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de su hombro y el yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando perdonamos, somos restaurados también. El Señor nos restaura y podemos continuar creciendo en el conocimiento, en la gracia, en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuarto, cuando perdonamos, somos llenos de la paz de Dios. Por algo Jesús expresó también en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque Jesús nos perdonó y nos enseña a perdonar. Y quiero ir al último versículo de este pasaje, Mateo 18, 35, y mira lo que encontramos aquí. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón tiene que ser completo. El perdón tiene que ser total. Es despojarnos de todo. Entregarle esa situación al Señor. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Y al final quiero decirte que esta historia que se repite no se vuelva a repetir, porque ya sabemos que el Señor nos ha llamado para perdonar, para que sigamos su ejemplo. Quiero invitarte para que allí donde estás inclines tu rostro y oremos a nuestro Padre Celestial, dándole gracias por esta palabra. Pero además de dar gracias por esta palabra, es para que la pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Bendito Padre Celestial, una vez más te adoramos y te damos gracias, Señor, porque a través, Señor, de tu palabra nos hablas, nos muestras, Señor, el ejemplo, Señor, que debemos seguir y la grandeza, Señor, de perdonar. Gracias, Señor, por esos ejemplos que has dejado, Señor, en tu palabra, y por cómo tú, Señor, pagaste el precio por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, para darnos libertad, salvación. Señor, de esa misma manera, nosotros, Señor, como tus hijos, como tus siervos, como tus ministros, debemos perdonar de todo corazón. Gracias, Señor, por cada persona que en este momento recibe esta palabra, pero que se compromete también a perdonar de todo corazón, así como Jesús nos perdonó a nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente.